Have you heard of the God particle? ¿Han oído hablar de la partícula Dios? El bosón de Higgins. This has been suggested for quite a few years, but just a couple years ago, they say they have discovered it. Los físicos habían elaborado teorías acerca de esta partícula por años, pero apenas hace un par de años fue descubierta. There are 4 different physical forces that govern the actions in the material world. Hay 4 grandes grupos de leyes generales que gobiernan el comportamiento de la naturaleza. But important for that is this Higgs boson that's called the God particle. Para entender todo esto hay que entender el funcionamiento y el comportamiento de esta partícula de Dios que es llamado el bosón de Higgins. It was called that kind of as a joke, but it actually is an extremely important particle. Inicialmente se le llamó de esa manera partícula de Dios como una especie de chiste de mal gusto, pero realmente es una partícula sumamente importante. It's what gives us mass. Es lo que nos permite a nosotros tener masa. There are some particles that don't have any mass, like photons that you can see things with light. Hay algunas partículas que no tienen nada de masa, tienen cero masa, como los fotones, que nos permiten ver las cosas, la luz. But protons, neutrons, atoms have mass that cause them to be attracted together by gravity. Pero los protones, neutrones y los electrones tienen masa que les permite ser atraídos los unos a los otros gracias a la gravedad. So they postulated this Higgs boson to explain that. Así que los científicos postularon el bosón de Higgins para tratar de entender todo esto. So they call it the God particle because it's supposed to explain everything. Y ellos la llamaron la partícula de Dios porque se supone que nos va a ayudar a explicar el todo. For a long time, it was considered that the earth was the center of the universe. Por mucho tiempo se consideró que la Tierra era el centro del universo. And just thinking about it, it seems kind of obvious. Everything goes around the earth. Y pensando realmente pareciera ser obvio. Todas las cosas parecieran estar dando vueltas alrededor de la Tierra. Aristotle developed his ideas about nature based on that concept. Aristóteles elaboró sus ideas y sus conceptos acerca de la naturaleza basado en ese concepto de heliocentrismo. The Bible seems to suggest that. La Biblia pareciera sugerir también un geocentrismo. The Bible talks about the earth being stationary and the sun moving. La Biblia pareciera estar hablando de la Tierra como estando estacionaria y el sol moviéndose alrededor de ella. And even today we talk about the sun rising and setting. Aún hoy en día hablamos de que el sol se levanta y se pone. He came up with a lot of data from nature that seemed to suggest that the earth was going around the sun instead of the sun around the earth. Galileo se presentó con una cantidad de información y datos provenientes de sus observaciones en la naturaleza que sugerían que la Tierra no era el centro sino el sol. So there seemed to be a conflict between what the Bible said and what the natural world said. Así que parecía haber un conflicto entre lo que la Biblia, como se entendía en ese entonces, decía y lo que se estaba viendo en el mundo natural. The conflict could have been worked out peacefully. El conflicto pudo haber sido resuelto de una manera pacífica, But unfortunately, both the church and Galileo made mistakes. pero desafortunadamente tanto la iglesia como Galileo cometieron errores serios. The church tried to tie its scriptural interpretation too tightly to a particular scientific model. La iglesia ató su comprensión de la Biblia a una comprensión particular de la ciencia y de la naturaleza de un tiempo específico. And it forced Galileo to recant. Y forzaron a Galileo a retractarse. But Galileo made plenty of mistakes as well. Pero Galileo también cometió una cantidad de errores serios también. He used some astrology in his
explanations. Usó astrología en sus explicaciones. He used some invalid arguments from the tides, the ocean tides. Utilizó algunos argumentos no válidos que tomó de las mareas en el océano. And actually, in his time, there was no direct evidence that the earth moved. Y de hecho en su tiempo no había evidencia confirmable de que la Tierra se movía. In addition, Galileo had some people problems. Además, Galileo tenía algunos problemas de relaciones humanas. He was sarcastic when he talked to people, Era sarcástico cuando hablaba con la gente and he made the Pope appear to be a fool in some of the things that he did. y se las arregló para hacer parecer al Papa un tonto en las cosas que decía y cómo lo decía. So this is an example from physics of conflict between science and religion. Así que este es un ejemplo tomado de la física con relación a los conflictos entre la ciencia y la religión. But hopefully we can learn from that conflict today so we don't repeat the mistakes. Yo espero que aprendamos de ese tipo de conflictos hoy en día para que no repitamos esos errores otra vez. Second, I'd like to emphasize that there can also be cooperation. En segundo lugar, quiero enfatizar que también puede haber cooperación. It has been suggested by historians of science that modern science developed within a Christian culture. Algunos científicos contemporáneos han sugerido que en la antigüedad la ciencia se originó en medio de círculos cristianos. The God of the Bible is a God of law and order, so you would expect law and order in his creation as well. El Dios de la Biblia es un Dios de orden, así que ustedes esperarían ver orden en la naturaleza. God created the world and said it was good. Dios creó el mundo y dijo que era bueno. So it's worthwhile to study it as science does. Así que vale la pena estudiarlo como la ciencia lo hace. And many of the founding fathers of science were Christians. Muchos de los científicos fundadores de la ciencia fueron cristianos. One of the most prominent examples is Isaac Newton. Uno de los ejemplos más comunes o prominentes, es Sir Isaac Newton. He made major contributions to our understanding of gravity and optics and the calculus. Él hizo grandes contribuciones para comprender lo que es la gravedad, la óptica y el cálculo. Another major important physicist was Michael Faraday. Otro físico muy importante es Miguel de Faraday. We have him to thank for electric motors and the electricity from power generators. Le podemos agradecer muchos porque sus ideas llevaron a la creación de los generadores de electricidad y de los motores eléctricos. But he also belonged to a very conservative Christian group in England. Pero también pertenecía allí en Inglaterra a un grupo religioso muy conservador. He says it was a very small and despised sect of Christians. Se dice que era un grupo cristiano muy pequeñito. On Sundays, he would go to church, and he was an elder and would sometimes give the sermon. Iba a la iglesia los domingos y era anciano de su congregación y a veces predicaba los domingos. Looking at cosmology, we see it points to a designer, a creator. Cuando observamos los principios de la cosmología nos damos cuenta de que esta señala a un diseño, a un diseñador, a un principio. Back in about 1930, Edwin Hubble was looking out at the galaxies with a new telescope. Temprano en el siglo XX, Edwin Hubble estaba mirando con un telescopio hacia algunas galaxias. And it looked like the further out you saw the galaxies, the faster they were moving away. Le pareció que en la medida que observaba galaxias más lejanas, ellas parecían alejarse más rápidamente. Everything seemed to be moving away from everything else. Parece que todo se está separando de todo, como que el universo se está expandiendo. Kind of like you can see this person blowing up a balloon and everything is moving apart.
como cuando soplas un globo y tiene pelotitas pintadas, puedes ver que los puntos se separan en la medida que lo vas soplando y se va expandiendo el globo. So if everything is moving away from everything else, in the past it must have been much closer. Así que si todo se está moviendo y se está separando lo uno de lo otro, tiene que haber habido posiblemente un momento en el pasado en el que todo estaba cerca. And if you went back far enough in time, apparently it was all in the same place. Y si vamos hacia atrás con suficiente tiempo, probablemente todo estaba en un solo lugar. So Hubble suggested an expanding universe. Así que Hubble sugirió que nuestro universo es un universo en expansión. However, scientists didn't like the idea very well. En ese momento a los científicos no les gustó mucho esa idea. If the universe goes back to a beginning, what was before that? Si el universo va hacia atrás, si vamos en el tiempo hacia atrás en el universo y hubo un comienzo, ¿qué hubo antes de ese comienzo? Es lo que se preguntan entonces los científicos. It points to some kind of a beginner. Así que señala a algún tipo de comienzo. In science, for every effect, there must be a cause. En la ciencia, para todo efecto, tiene que existir una causa. So, if there's the effect of the universe, what caused it? Así que si el universo es un efecto, ¿qué lo causó? It wasn't until the 1960s that they came up with some new evidence that finally this expanding universe became the accepted theory in science. Fue hasta 1960 que se obtuvo mayor evidencia y la ciencia en general aceptó que el universo estaba en expansión. As Robert Jastrow wrote a book about this, God and the Astronomers, Hay un caballero llamado Robert Jastrow, quien escribió un libro titulado Dios y los astrónomos. he has an interesting several paragraphs at the end of the book. Hay un párrafo muy interesante hacia el final de este libro. It's often quoted Se le cita con frecuencia. as scientists have climbed the mountain of knowledge, El científico que ha escalado las montañas de la ignorancia, they get to the top of that mountain, llegan hasta el tope de esa montaña and what do they find at the top y of que that mountain of consiguen knowledge? al final de esa montaña en el tope cuando llegan a entender todas las cosas. But a group of theologians who have been there all along. Consiguen a un grupo de teólogos que están allá arriba y han estado allí arriba por mucho tiempo. The scientists go back further and further in time, Los científicos van atrás, 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 atrás y más atrás en el tiempo and they find that it points back to God, y ellos encuentran que eso pareciera señalar a Dios allí atrás. which the theologians have known started things off from the beginning. Algo que los teólogos lo han conocido desde hace mucho tiempo. I was going to tell you a little bit about how you can make an atomic bomb. Les voy a decir un poquito acerca de cómo pueden hacer ustedes su propia bomba atómica. We talk about having all of the right elements here on Earth so that life is possible. Hablamos acerca de poder tener todos los elementos aquí en este planeta de tal manera que la vida pueda ser posible. So this is a little diagram showing the abundances of the elements. Este es un pequeño diagrama que nos muestra la abundancia de los elementos presentes en el planeta Tierra. So some of the elements were made at the time of the Big Bang, Algunos de esos elementos presuntamente fueron hechos al momento del Big Bang, but in the standard model, many of the elements are made inside of stars like the sun, pero en el modelo regular o estándar, esos elementos son elaborados en los núcleos de las estrellas. and the elements heavier than iron were made in supernova explosions. Y los elementos que son más pesados que el hierro fueron hechos o son formados en los eventos de las supernovas. So how these elements are formed are understood in terms of nuclear physics. Cómo se generan estos elementos se entiende en términos de física nuclear.
The light elements are formed in one way and the heavier elements are formed in another way. Los elementos livianos se forman de una manera y los elementos pesados se forman de otra manera. So very briefly, this is related to hydrogen bombs and atomic bombs. Así que de manera breve esto se refiere a una bomba de hidrógeno que trabaja con el hidrógeno que es muy liviano o una bomba atómica que trabaja con plutonio o uranio que es sumamente pesado. So if you have a very heavy element like uranium, you can split it and get lots of energy out. Así que si tiene un elemento tan pesado como el uranio, lo puedes picar, lo puedes partir y tienes una bomba atómica bien eficiente. Whereas if you have a very light element like hydrogen, Si tienes una bomba, si tienes un elemento tan liviano como el hidrógeno, you can put a bunch of hydrogen atoms together and get energy out of that as well. puedes fusionar un paquete de átomos de hidrógeno y tienes una bomba de fusión, una bomba termonuclear. So that is a basic introduction to making a bomb. Esa es una pequeña introducción y bien breve acerca de cómo ustedes pueden hacer una bomba atómica o termonuclear. The point for understanding the relation between physics and God is this. El punto de entender la relación entre Dios y la física es más o menos lo siguiente. God knows how to use and set up the laws of physics to make the elements necessary for life. Dios sabe, puede y obra las leyes de la física para que elementos livianos y pesados puedan existir y la vida pueda existir tal como la conocemos. The fourth point I'd like to talk about is design. El cuarto punto que quiero mencionar es diseño. The natural laws of the universe appear to be fine-tuned for life. Las leyes naturales del universo que conocemos parecieran estar altamente entonadas de una manera muy fina, de tal manera que la vida sea posible. There are many examples of that, but I will give you just one. Hay muchos ejemplos de eso, le voy a dar apenas uno. Hopefully, most of you have had chemistry in high school. Yo espero que la mayoría de ustedes hayan tomado química en la preparatoria. And hopefully you remember that atoms are made up of protons and electrons. Y podemos recordar que los átomos están armados con protones y neutrones y electrones. Maybe you remember that like charges repel and opposite charges attract. Y ustedes podrían recordar que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. So the nucleus of the atom is made up of protons and electrons orbit around it. Así que el núcleo está mayormente hecho de protones y los electrones orbitan a su alrededor. So the protons attract the electrons and the atom stays as a fundamental unit. Así que los protones atraen a los electrones y el átomo se mantiene como una unidad fundamental. However, remember that inside the nucleus are a whole bunch of protons. Pero recuerden que dentro del núcleo del átomo hay una cantidad de protones y otras partículas. And they all have like charges. Y todos ellos tienen cargas. So they should all repel each other and fly apart. Los protones que están en el centro tienen la misma carga, deberían repelerse. So do you lie awake at night worrying about all those protons flying apart? ¿Alguna inside vez your ha body? tenido una pesadilla angustiándose de que esos protones se van a separar y usted va a hervir? So why don't they all fly apart? ¿Por qué no se apartan? Si son de la misma carga. Did you study about that in chemistry? ¿Han estudiado de eso en la química? What holds all those protons ¿Qué together mantiene inside the esos nucleus? protones de la misma carga juntos? Apparently, it must be some force that's stronger than that electromagnetic force that would cause them all to fly apart. Debe ser entonces algo que se ha llamado la fuerza fuerte que mantiene esas partículas de la misma fuerza que deberían apartarse y las mantiene juntas. Well, physicists aren't very creative in naming things, so they just call it the strong force. Los científicos tienen muy buenas ideas para darle nombres a las cosas, así que simplemente lo llamaron la fuerza fuerte. So there's those two forces in the atom
that govern whether the atom stays together or flies apart. Así que tenemos esas leyes dentro del átomo que lo gobiernan y que permiten que algunas cosas no se separen y otras sí. And those two forces have to be finely tuned so that we will have the elements possible for life. Esas dos fuerzas tienen que ser altamente y finamente entonadas y equilibradas para que estén en perfecto balance de tal manera de que tengamos, que nosotros existamos. If it was only the electromagnetic force causing everything to fly apart, Si fuese solamente el efecto electromagnético, haría que todas las cosas se separaran. all we'd have is the element hydrogen, Todo lo que tendríamos sería solamente hidrógeno, más nada, which is important for life, but you need more than that. que es importante para la vida, pero necesitamos otras cosas. You need carbon and nitrogen and oxygen. Necesitan carbono, hidrógeno, oxígeno. But if the strong force was too strong, Pero si la fuerza fuerte fuese demasiado fuerte, then you would have all the very heavy elements and none of the light ones. tendríamos solamente elementos pesados y no tendríamos los elementos livianos. You'd have lots of gold, Tendríamos mucho oro, but you wouldn't be able to enjoy it. pero no lo podrías disfrutar porque no tendrías hidrógeno, oxígeno, o en otras palabras, no existirías. Okay, the next three give some examples of how science needs more than just pure naturalism. A los siguientes tres ejemplos nos van a mostrar cómo la ciencia necesita mucho más que solamente naturalismo. Necesita de más. Tiene sus límites. Science is based on being very objective. La ciencia está basada en ser altamente objetivo. If I look at something in nature and you look at something in nature, we see the same thing. Si usted ve algo en la naturaleza y yo veo algo en la naturaleza, se espera que usted y yo veamos lo mismo. Nature is not affected by me looking at it. La naturaleza se espera que no sea afectada porque yo la esté mirando, observando. Objectivity is one of the basics of science. Así que la objetividad es algo fundamental para la ciencia. However, quantum mechanics suggests that that's not quite true. Pero la mecánica cuántica nos sugiere que eso no es así. The observer affects what's observed. El observador afecta aquello que está observando. So an example of that is radioactivity. Un ejemplo de eso es la radioactividad. According to quantum mechanics, a uranium atom is both decayed and undecayed at the same time. De acuerdo a la mecánica cuántica, un átomo de uranio está decayendo y no está decayendo al mismo tiempo. Until you look at it, and then it's one or the other. Hasta el momento que usted lo observe, puede ser cualquiera de los dos. Puede estar en decadencia o puede estar estable. So Schrödinger made an interesting story about that. Así que un científico hizo una analogía interesante. He said if the uranium atom decays, he set up a way that maybe it could kill a cat. Él dice, si el uranio está en decadencia, va a liberar cosas que me van a matar al gato. So maybe the cat is both alive and dead at the same time. Si el uranio no está decayendo, el gato está vivo. Si el uranio decae, el gato estará muerto. Así que el gato estaría vivo y muerto al mismo tiempo. And it's not until you look at it that suddenly it's either one or the other. Y no es hasta que lo observes que será uno o el otro. Es la parodia de Schrödinger. Now, my daughter likes cats, and she doesn't like this story. A mi hija le encantan los gatos, así que no le gusta esa parodia. But this is just a thought experiment. He didn't actually Pero do este that. es simplemente un experimento mental. But the point is that science is not quite totally objective as people used to think. Así que la ciencia no es totalmente objetiva como la gente le gustaría pensar y entender. Another area of science is determinism. Otra área de la ciencia es el determinismo. We've already talked about how for every effect, there's a cause. Ya hemos dicho que, de acuerdo a la ciencia, para cada efecto tiene que haber una causa. And in most cases in science, that's true in nature. Y la mayor parte de las veces, la mayoría de las veces en ciencia, eso es así.
However, complexity theory suggests that in practice, that's not quite always true. Pero la teoría de la complejidad nos sugiere que eso no es siempre así. You can have some very complex phenomena where you have an effect that's difficult to trace to a cause. A veces vamos a tener fenómenos que son sumamente complejos y no es tan fácil determinar su causa o su efecto posterior. And the one example that's given is the butterfly effect. Uno de los ejemplos que se da es el efecto mariposa. A butterfly flapping its wings in Mexico today can cause a major storm in China tomorrow. A una pequeña mariposa de estas, una mariposa aquí en México puede aletear sus alas y causar un huracán gigantesco por allá en la China. Small changes in initial conditions can totally change the final results. Pequeños cambios en condiciones iniciales pueden generar enormes efectos más tarde. So you have effects that cannot be traced back to the cause. Así que tenemos efectos que no son fácilmente ubicados en el pasado, trazados al pasado. Another feature of science is reductionism. Otro aspecto de la ciencia es el reduccionismo. This says that if I study all the little pieces of a complex phenomena, Según esto, si yo estudio cada una de las pequeñas partes de un proceso complejo, I can put all of those pieces together and understand the complete system. puedo juntar de nuevo esas pequeñas partes y entender todo el proceso complejo. So, in medicine, you study the different body systems, En medicina ustedes estudian los diferentes sistemas del cuerpo humano and then you put all of those body systems together and understand the whole person. y después colocan todos esos sistemas juntos de nuevo y entienden el todo finalmente. So, the whole equals the sum of the parts. De acuerdo a esto, el todo es igual a la suma de las partes. However, that doesn't seem to quite work either. Pero, sin embargo, eso no pareciera ser así en la realidad. And I'll give you an illustration of that. Les voy a dar una ilustración con otra paradoja. Here you can see a nice picture. Aquí ustedes ven una foto bien simpática, un dibujo simpático. So it probably doesn't even catch your attention. Tal vez ni siquiera captura su atención. The whole picture makes sense. El cuadro completo hace sentido, pero observen los detalles. But now look at the parts of this picture. Miren los detalles, las partes, el recorrido del agua. And if you look at it carefully, you start seeing some problems. Y cuando lo observan cuidadosamente empiezan a ver algunos problemas. You see that the water goes down a canal, Ven que el agua baja por el canal y da en la rueca, and then it goes down over the waterfall. cae por la la cascada, And then it goes down the canal, baja por el canal and then it goes down the waterfall. y vuelve a caer por la cascada. So how can it do that? ¿Cómo puede pasar eso? It's some kind of an optical illusion. Es una ilusión óptica. If you could actually build something like this, you would have a perpetual motion machine. Si pudieses construir algo así, tendrías una máquina de movimiento perpetuo. So each part of the picture is okay. Cada parte del cuadro está bien. It's not a problem to have water go down a canal. Tenemos agua bajando por el canal. It's not a problem to have water go over a waterfall. No tenemos problemas con agua cayendo por una cascada, But when you put them together, you have a problem. pero cuando lo pones junto hay un problema. So the whole picture is more than the sum of the parts. Así que el todo es más que la suma de las partes. And when you look at the whole picture, you end up with a problem. Y cuando miras el cuadro completo tienes un problema allí. So this illustrates the concept that the whole is more than the sum of the parts. Esto ilustra el concepto de que el todo es más que la suma de las partes. We as human beings
are more than just the sum of our different body systems. Nosotros como seres humanos, por ejemplo, somos mucho más que la suma de nuestros sistemas orgánicos. And I don't have time to tell you about Titus 1:12, but you get the same example there. Y no tengo tiempo para decirles de Tito 1:12, donde les dice más o menos lo mismo. And I'll let you look up that verse yourself Y and ustedes see, van a mirar ese texto por ustedes mismos, Tito 1:12, and see if you can figure out the contradiction that's in that verse. a ver si ustedes pueden encontrar la contradicción que hay allí en Tito 1:12. The last three examples I'm going to give are examples of the limitations of science. Los últimos 3 ejemplos que les voy a mencionar son ejemplos de limitaciones en la ciencia. Some of the new physics points out these limitations. Algunos de los aspectos de la física nueva señala a estas limitaciones. Our intuition is limited in understanding the very complex features in the new physics. Nuestra intuición y nuestra mente se está evidenciando tener fuertes limitaciones para entender aquellas cosas a las cuales nos está señalando la nueva física. When I was doing nuclear physics, I had to worry about some of these features in special relativity. Cuando estuve haciendo estudios en física nuclear, tuve que enfrentarme a algunas de estas situaciones en física. The time frame for the little particles I worked with in the lab could be very different than the time frame for me. El marco de referencia temporal de las partículas que yo estaba estudiando podía ser muy diferente del marco temporal que yo tenía. And I had to take that into account in my calculations. Y yo tuve que tomar eso en cuenta para mis cálculos. Some strange things happen in very high gravitational fields. Algunas cosas extrañas suceden en campos de intensa gravedad. Black holes have a strong enough gravitational field that it attracts light in and it can't get out. Por ejemplo, los agujeros negros tienen suficiente gravedad como para atraer la luz, curvarla y no dejarla escapar, absorberla y no dejarla escapar. And complexity theory, you end up with situations that are very unexpected as well. La teoría de la complejidad nos puede llevar a situaciones muy complejas que no son fáciles de explicar, como este ejemplo que tenemos acá. These very beautiful and spectacular fractals are the result of a very simple rule. Estos ejemplos de geometría fractal son ejemplos fabulosos y muy complicados que se elaboran con fórmulas muy simples que se hacen en lazo. You wouldn't expect all of this complexity to come from such a simple rule. Ustedes no esperarían que toda esta complejidad surgiera de reglas altamente sencillas. So reality is much more than just a scientific model. Así que la realidad es mucho más que un modelo científico. Ahí está la foto de mi suegra y de mi esposa. Así se llama esa foto, la que tenemos, el dibujo que tenemos abajo. So most people have probably seen this picture of the old lady and the young lady. Algunos de ustedes habrán visto esa fotografía de mi suegra y mi esposa. How many of you can see both the old lady and the ¿Cuántos young lady? pueden ver a las dos damas? Okay, Son so dos you're damas allí. familiar with this one. Bien. So when we look at the world around us, there can be a lot more complexity than you first see. Si observamos cuidadosamente el mundo que nos rodea, puede haber mucha más complejidad de lo que inicialmente ustedes y yo reconocimos. One of the areas that I study in geology is radiometric dating. Uno de los asuntos que trabajo en física es el asunto de la radiometría. Finalmente, science points to some kind of an end. La ciencia nos señala a algún tipo de final. Will the universe end in devastation or pollution? ¿El mundo se va a terminar en un escenario de devastación o de contaminación? A few years ago, the magazine Discover came out with a suggestion of 20 ways the Earth could end. El año pasado la revista Discovery vino con
un número que presentaba 20 escenarios posibles de cómo el mundo y el universo pueden terminar. And then finally, a few years later, they came out with 30 ways it could end. Más tarde vinieron con una publicación acerca de 30 maneras de cómo el mundo y el universo pueden terminar. And the last one they put on the list was divine intervention. El último que colocaron en la lista fue intervención divina. So, Cuando lleguen al tope lo van a poner de primero. a number of ways that we can learn more about God as we look at the physical universe. Otra manera como podemos aprender acerca de Dios al mirar el mundo físico, Some from history, some from cosmology, algunos que vienen de la historia, algunos que vienen de la cosmología, some from the foundations of science, algunos que vienen de los fundamentos de la ciencia, and recognizing our own limitations as humans as we look at the wonderful creation God y has además made. reconociendo nuestras propias limitaciones como seres humanos. Thank you. Muchas gracias.